Esperanza para el duelo. Hermanos, yo quiero arrancar, como siempre lo hago, con un cuadro donde yo quiero que usted comience a imaginar cómo suceden las cosas. Porque, hermanos, tenemos que darnos cuenta que hay un silencio que no se parece a ningún otro. Es ese silencio de una casa de cuando alguien ya no está. El silencio del cuarto donde todavía queda el olor de su ropa. El vaso donde todavía se marca su labio. La silla donde todavía parece que esta persona se puede volver a sentar. Y uno camina por dentro de este lugar y uno encuentra un museo de recuerdos. Se nos da la idea en nuestra cabeza de que no queremos tocar nada, porque si movemos algo, pareciera que con ese movimiento se nos puede romper el corazón otra vez. Y en ese lugar, en esa grieta del alma, aparece una pregunta que nadie dice en voz alta, pero que todos sienten. Y nos preguntamos en nuestro interior, ¿y ahora qué? ¿Dónde está? ¿Se acabó todo? ¿Qué hago con este dolor que no me cabe en el pecho? Y justamente ahí, hermanos, es como si Pablo hubiera estado sentado junto con nosotros en la sala, con ese duelo enfrente de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo suelta una frase que no es una frase fría ni religiosa. En su lugar es pastoral, porque vemos la humanidad, porque nos da un abrazo en ese momento. Primera Tesalonicenses 4:13, hermanos, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, con los otros que no tienen esperanza. Vean la sabiduría aquí, hermanos. No dice para que no lloren. No dice para que no se sienta. No dice para que usted sea fuerte. No, hermanos, el pasaje dice no como los otros. Porque el creyente, estimado hermano, sufre. Claro que sufre. El creyente llora. Claro que el creyente llora. Jesucristo mismo lloró frente a una tumba. Estimado hermano, el dolor es real. Pero la diferencia es que para nosotros también es real la esperanza. Hay gente que llora como quien se está despidiendo para siempre. Hay gente que llora como quien le están cerrando una puerta para siempre. Pero el cristiano llora. ¿Sabe cómo llora? Con la puerta abierta, con una ventana abierta. Llora con el cielo metido dentro de un funeral. Llora con fe. Llora con preguntas. Sí, pero no llora sin promesas. Y usted pudiera pensar, bueno, pastor, eso suena bonito, pero ¿en qué se basa usted para decir todas estas cosas? Bueno, Pablo no da campo a frases motivacionales. No, no, no. Más bien Pablo, muy fiel a su estilo, pone un cimiento y nos dice cuál es esta base, cuál es el ancla, cuál es la roca de esta esperanza. Tesalonicenses, primera, 4, y ahora vamos a ir al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí está todo, hermanos. Todito. Nuestra esperanza no es un ojalá. O no es a mí, pastor, me gustaría pensar. No. O sino otra frase que me han dicho. A mí me consuela
imaginar tal cosa. No, hermanos, nuestra esperanza tiene nombre y tiene un hecho histórico. ¿Cuál es el nombre? Jesús, el cual murió y resucitó. Y si eso es cierto, y lo es, entonces la muerte para el creyente, si tuviéramos que ponerlo como una respuesta, no es un callejón sin salida, es más bien una puerta. Por eso es que Pablo se atreve a llamar a estas personas como personas que duermen, a esos que han partido en Cristo. Ojo, de ninguna manera Pablo está minimizando el dolor que podemos sentir. No, más bien está redefiniendo el final del creyente. Dormir no significa desaparecer, significa esperar al despertador que es Dios. Dormir es un estado temporal. Dormir es hasta que amanezca. Y tal vez nosotros en nuestros corazones estamos cargando un enorme ¿por qué? Y yo le voy a decir algo, a veces el duelo no solo nos quita a alguien, no, nos sacude la fe, nos desordena las emociones, nos cambia los horarios, nos rompe las rutinas que tenemos por tantos años. Y en medio de todo esto, Jesús, y es algo que a mí me encanta imaginar, hermanos, porque yo sé que es real, Jesús se para al frente de esas lágrimas y vuelve a decirlo, no como una teoría vacía, sino como una autoridad. Juan 11:25 nos recuerda algo hermoso. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo escuchaste? Dice, aunque esté muerto, vivirá. No dice vivía, no dice vivió, dice vivirá. Es decir, está hablando en tiempo futuro. Hay continuidad. Hay, hermanos, algo hermoso que se llama reencuentro. Hay un mañana que la tumba no puede cancelar. El mundo nos dice que cuando morimos es lo único que no tiene solución. El mundo nos dice eso. Dios nos dice que entregó a su Hijo Jesucristo para que hasta la muerte tuviera solución. ¿Sí? Y si nos pareciera poco, Pablo hace algo impresionante. ¿Qué te parece esta expresión? Cementerio al cielo. Sí, cementerio al cielo. Sí, del presente roto a un final absolutamente glorioso gracias a Cristo. Todo esto nos habla de una reunión final con el Señor, como quien dice, Daniel, si yo siento a Jesucristo hablándome a mí, diciéndome, Daniel, esto no termina así, esto no termina aquí, esto no termina, iglesia, en una lápida, no. Él nos dice con una solemnidad que realmente, hermanos, nos pone el alma gozosa. Vea lo que dice el versículo 15 de Primera de Tesalonicenses 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Quiero parar ahí un momento. Vea qué interesante, hermanos. A nosotros se nos debate que en qué basamos nuestra creencia. Bueno, imagínense que Pablo, siendo un conocedor de la fe, de todo lo que Jesucristo transmitió a él, sí, recuérdense que Pablo estuvo 3 años preparándose para iniciar su ministerio de forma fuerte. Y aún así, Pablo no se atreve, cuando habla de la muerte del cristiano, no se atreve a emitir su propio juicio. Sí, hermanos, no está dando su opinión. No es una poesía la que está dando. Él claramente clava la bandera y dice, esto es palabra del Señor. ¿Qué más seguridad queremos?
¿Qué más dudas tienes? Porque después, hermanos, en el versículo 16, suelta una escena angelical. Vea lo que dice el versículo 16. Leamos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo viste? Vea qué interesante. Dice el Señor mismo. No manda un ángel a recoger a los suyos. No envía un mensajero. No firma un decreto a lo lejos para ver si esto funciona. No, dice que él mismo. ¿Y sabe quién es ese él mismo? Sí, el mismo que caminó en Galilea. El mismo que tocó leprosos y los curó. El mismo que cargó la cruz en lugar suyo y mío. El mismo que salió de la tumba. Dice que él mismo vuelve y cuando él baja, el universo entero se da cuenta. Porque dice que hay una voz de mando, que hay una trompeta, hay un movimiento en el cielo. Y entonces Pablo suelta algo, hermanos, que definitivamente cuando estamos en un proceso de duelo necesitamos escuchar. En la parte B dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, hermanos, se lo vuelvo a leer. Y los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador y creen en Él, creyeron en Él. Dice que estos resucitarán primero. O sea, vea qué interesante. Dios no se olvida de los que ya partieron. No está en un rincón ahí de la memoria divina a ver si en algún momento pasa por la cabeza de Dios. No están, como algunos dicen, perdidos en algún lugar que no entendemos. No están tampoco apagados en un sitio inescrutable. No, dice que están en Cristo. Y si están en Cristo, hermanos, y yo quiero que usted se memorice esto, la muerte no tiene la última palabra. Se lo vuelvo a decir. Si están en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Y después, como si Pablo quisiera pintar el momento de un color que el dolor no conoce, nos dice lo que vemos en el versículo 17 del capítulo 4. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pastor, el rapto no existe. Bueno, entonces, ¿cómo me explica usted esta expresión? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Aquí voy a hacer una aclaración, hermanos, que no está dentro de mis notas, pero que considero que es adecuada. El rapto es un acto diferente a la segunda venida de Cristo, ¿ok? Son dos cosas diferentes. En el rapto, Dios nos arrebata desde las nubes, nos arrebata y nos llama. Primero, los que estamos analizando, los muertos en Él, y después a los que está diciendo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea, los que lleguemos a ver a Cristo bajar y quedarse en las nubes y llamarnos a todos. ¿Cuánto va a durar el arrebatamiento? Hermanos, la Biblia dice que es como un abrir y cerrar de ojos. Va a ser muy rápido. Luego de ese momento, los muertos en Cristo, toda su iglesia universal, los que estábamos vivos y logramos ver ese momento, subimos al cielo, tenemos las bodas del Cordero y usted ahí me va a preguntar, ¿cuánto duran las bodas del Cordero? Hermano, eso no es relevante, ya estamos en el tiempo infinito, ya no hay por qué preocuparse. Y después Jesucristo dice que Él va a bajar en su segunda venida a hacer guerra contra sus enemigos y nosotros vamos a ser parte de esa guerra. Así que, hermano, si usted me dice, ay, es que a mí no me gusta la violencia, bueno, hermano, en el cielo te vas a tener que acostumbrar a que vamos a bajar a hacer guerra contra los enemigos de Jesucristo.
Punto. Esa es la segunda venida. La segunda venida tiene características bastante interesantes. No se queda en las nubes, Jesucristo. Dice que toca el monte de los olivos y que el monte es partido en dos. Por eso es que físicamente no podemos decir que Jesucristo ya vino, porque el monte de los olivos todo el tiempo ha tenido la misma figura. Y entonces aquí tenemos una discusión. O se equivocó la Biblia dando el dato de que el monte de los olivos iba a ser partido en dos, o nos estamos equivocando sobre la venida de Cristo. ¿Ven? Un elemento de una profecía simple, una sola profecía. Y Dios no miente. Entonces vean qué interesante. Y justamente, hermanos, este versículo 17 nos da una frase que yo lo siento como una medicina del alma. Cuando una persona entra en duelo, su alma está herida. Y esta es la medicina que nosotros ocupamos escuchar, porque dice que de esta forma, así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo escuchaste? Siempre. No por ratos, no por temporadas, o no hasta que se acabe nuestra emoción. No, 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 no. El pasaje dice siempre, y esa es la promesa de Dios. Esa es la esperanza cristiana. Vean qué bonito esto, hermanos. La esperanza que Dios nos da no solamente se queda en volver a ver a los que amamos, que eso ya es bueno, sino que nos permite estar para siempre con aquel que amamos sobre todas las cosas. Sí, nos emociona, hermanos, saber que vamos a poder ver a nuestros seres queridos. Eso va a ser hermoso, pero eso no es tan grande como entender que vamos a tener comunión perfecta con Dios. Qué hermoso es esto, porque al final, hermanos, el cielo no es solo un lugar. El cielo es una persona, el cielo es Cristo, y donde está Cristo, hermanos, hay plenitud. Y ahora, hermanos, yo sé que algunos de ustedes pueden sentir ciertas cosas hoy en día. Y yo he escuchado a esto, yo he escuchado esto, hermanos. Sí, pastor, yo sé toda la esperanza que hay en Cristo, pero a mí el día de hoy me duele la partida de mi ser querido. Y te debo decir algo, claro que duele, pero te quiero aclarar algo. La Biblia no te pide negar el dolor que tienes hoy. ¿Sabes qué es lo que sí te pide? Que no pierdas el mañana. Te dice que hay una esperanza que no es una anestesia inmediata, pero sí te dice que te va a sostener. Hay una esperanza, hermanos, que no va a borrar una lágrima que derramemos, pero sí promete que vamos a tener compañía. Hay una esperanza, hermanas, que no niega el vacío y es uno de los aspectos que más duele durante el duelo. El vacío está, pero Jesucristo llena todo de sentido, todo. Y por eso cuando alguno de nosotros está experimentando el duelo, lo peor que podemos hacer, hermanos, o más bien cuando alguien está acompañando a alguien que está pasando por el duelo, lo peor que podemos hacer es tirar frases de plástico, frases que no tienen un fundamento real, que suenan en buena teoría espirituales y maduras, pero no lo son, porque no sanan a nadie. ¿Sabe qué he escuchado yo? Ay, ya, supérelo, ya eso ya pasó, supérelo. No, hermanos, hay otra, y meten a Dios. Y yo esto lo he escuchado en los velorios, hermano, yo estoy recolectando un montón de información que yo he visto. Y yo escucho, Dios sabe por qué pasó. No, hermanos, eso no es espiritual. O hay una todavía más cruda, cuando le dicen a una persona, no llore, no llore. No, hermanos, Pablo no dice en ningún lugar de esta escritura, no dice, no llores. Pablo dice, al contrario, en el 13, dice, no como los que no tienen esperanza. ¿Nota la diferencia?
O sea, hermanos, sí, llore, no hay ningún problema, pero llore abrazado a la promesa que Dios nos está dando. Pastor, ¿usted me permitiría llorar con usted? Claro, pero yo te pido algo. Llora mirando hacia arriba la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Yo quiero que cuando haya un lloro, usted recuerde que Jesucristo resucitó y que volverá. ¿Sí? Hermanos, todos conocemos a alguien que un ser querido se ha ido. Todos. Yo honestamente, hermanos, yo a este punto de mi vida, yo me siento privilegiado. Yo he perdido muy pocas personas valiosas en mi vida. Dios me ha permitido llegar a una edad adulta con las personas que amo y haciendo esa enseñanza, hermano, yo terminé orando, agradeciendo a Dios eso que me ha dado, pero yo sé que muchos de ustedes han atravesado momentos difíciles durante los años pasados, durante este mismo año. Quizás ha sido la acumulación de un golpe y otro y otro y otro y otro. Pero yo quiero decirte algo, Dios no te pasa por ahí simplemente porque Él quiera hacerte sentir mal. No, es porque puede ser también usted de edificación a otros, a través de tu testimonio, a través de lo que Dios ha forjado a través de ti. Y por eso podemos hacernos una pregunta que es completamente válida, hermanos. ¿Y cómo consuelo bíblicamente a alguien entonces? Si las frases plásticas no las debemos de usar. Bueno, empiezo a decirles que no con opiniones, sino que como lo hizo Pablo y nos lo dijo con palabras del Señor. ¿Sí? Con la Biblia. Como lo estamos haciendo en esta noche, estamos analizando primero a los tesalonicenses. Yo no les estoy predicando nada que no esté dentro de la Biblia. Entonces vamos a usar la palabra del Señor. Pero muchas veces, hermanos, nos limitamos a que agarramos nuestro celular, mandamos un mensaje como hermano, estoy llorando por usted. Y eso está bien. Pero yo le voy a decir algo, hermanos. Cuando alguien está pasando por un proceso de duelo, necesita presencia. Entonces, ¿cómo consuelo yo bíblicamente? Acompañando con presencia, invirtiendo su tiempo, llorando juntos, riéndose juntos, reconfortándose juntos. Entonces vemos que hay presencia y hay escritura. Porque, hermanos, el consuelo no es un discurso, permítame decirle, no es un discurso, no. Es en su lugar sentarse al lado de la persona y leer una promesa. Pablo lo dijo de la siguiente forma en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 14. Dice, no entiendo todo, pero sé esto. Jesús murió y resucitó. Qué increíble, hermanos. Qué, qué cátedra la que nos da Pablo, hermanos. Muchos de nosotros pretendemos conocer demasiado de la Biblia. Si el mismo Pablo dice, yo no entiendo todo. Wow. Un hombre que fue llamado directamente por Dios, por Jesucristo, reconoce que no lo entendía todo. Pero vea qué interesante. No es el conocerlo todo, es el saber, sí, el reconocer, el creer que Jesús murió, pero que también resucitó. Es recordar, hermanos, que un día Dios va a cumplir la promesa que encontramos en Apocalipsis 21:4. Sí, en ese libro que muchas veces no nos gusta leer, vea qué linda la promesa que nos da. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Piense por un momento, estimado hermano, piense. Dios limpiando nuestras lágrimas. Wow. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué hice yo bien para merecer eso? Bueno, la respuesta es nada. Todo lo hizo Cristo.
Y justo por esas esperanzas, hermanos, es que podemos sostener la mano y decir, hermano, sí, eso duele, pero no es el final. Y de esta forma podemos ayudar a una persona a mover su esperanza en lugar de un ojalá si fuera a un Cristo vuelve. Porque la esperanza, estimado hermano del creyente, no es escapar del dolor. Usted va a sentir dolor y no es escapar del dolor. En su lugar es atravesar el dolor con la certeza de que el rey va a regresar. ¿Lo entiende? Y ahí es donde viene un propósito práctico para nosotros. El para qué de todo esto. Porque podríamos pensar, y el mundo, hermanos, se llena de esa pregunta, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué la gente muere? Bueno, déjame decirte algo. Dios no nos da una doctrina para llenar cuadernos. Te da la verdad para sostener el corazón. Y ahí vemos donde Pablo cierra como un pastor que te mira a los ojos y nos dice en el versículo 18, por tanto, ¿se acuerdan qué significaba por tanto? Alentados los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. No con cualquier cosa, con cualquier ideología, con cualquier filosofía. No, hermanos. Es decir, con la resurrección de Cristo, con su venida, con su reunión final, con el siempre, con el Señor. Y estas palabras, hermanos, yo se lo prometo, que van a levantar al que está caído. Dígame que cuando usted va a un velorio, usted no sabe qué decir. Bueno, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, esto es lo que tienes que decir, porque esto le devuelve el oxígeno al que siente que se está ahogando en su propia tristeza, porque el dolor es tan grande y tan fuerte, hermanos, que yo he escuchado a personas decirme, me falta el aire por el dolor que estoy sintiendo. Entonces, hermano, si todavía estás de luto, si hoy estás de luto, yo no te voy a pedir que finjas una sonrisa, pero lo que sí te voy a pedir es que te agarres fuerte de la esperanza que ya Jesucristo hizo posible. Si estás acompañando a alguien que llora, te voy a pedir un favor. No te hagas un experto en frases. Te voy a pedir que seas fiel a la palabra de Dios. Y si tu esperanza se ha ido soltando, si te has anclado más en noticias, en miedos, en incertidumbres, bueno, te quiero decir algo, vuelve a la palabra verdadera. Yo quiero que, porque es parte del proceso real, hermanos, del duelo. Y ahí es donde muchas veces tenemos que llegar a una pregunta brutalmente honesta. Como me decían a mí de niño, como cuando estás delante de Dios. Podemos preguntarnos, ¿mi esperanza está basada en la venida de Cristo? ¿Estoy viviendo como alguien que cree que el Señor mismo volverá, como lo decía 1 Corintios 4:16? Porque cuando esa esperanza, hermano, es tan firme, el duelo no nos va a destruir. ¿Te duele? Sí, pero no te apaga. ¿Te quiebra? Sí, pero no te borra. ¿Te hace llorar? Sí, pero te deja mirar al cielo y decir, Señor, te extraño, pero te espero. Y hermanos, como decía el pasaje, un día, cuando suene la trompeta, cuando el cielo se abra, cuando el Señor descienda, lo que parece una despedida, más bien será un encuentro hermoso. Lo que hoy parece ausencia, hermanos, va a ser presencia. Lo que hoy parece noche, será mañana. Y en este momento, hermanos, sin necesidad de explicaciones largas, con una sola frase
que vale más que toda la tristeza del mundo, vamos a ver cumplir lo que encontramos en el versículo 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces sí, hermano, entendemos por qué Pablo se atrevió a decirnos que lloremos, pero no como los que no tienen esperanza, porque en quien nosotros estamos cifrando toda nuestra esperanza es ese Cristo que resucitó y ese Cristo que volverá. Hermanos, un hermoso tema el que hoy Pablo nos regala en Tesalonicenses. Espero de verdad, hermanos, que si usted tiene el alma todavía dolida por la pérdida de un ser querido, agarre esta verdad y la clave en su corazón y la recuerde día con día hasta que el Señor venga. Espero, hermanos, que haya sido de su bendición.